Muy bien, chicos, buenas noches. Muchas gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Jafet Arboleda, soy estudiante de la carrera de Derecho de la UTPL, la Universidad Técnica Particular de Loja. Y en esta noche vamos a desarrollar una actividad que forma parte de mi formación profesional en la asignatura del Practicum 1 del Servicio Comunitario de la carrera, pues, de Derecho, como ya dije antes. El proyecto tiene como tema fortaleciendo la cultura digital, prevención de la violencia digital y protección de datos personales en el Ecuador. Les doy la más cordial bienvenida a este taller, el cual el objetivo de esto es brindar información clara y práctica sobre la prevención de la violencia digital y la protección de datos para que podamos desenvolvernos de una forma más segura y responsables dentro de los entornos digitales. Bien, vamos a analizar dentro de este taller cuatro temas, los cuales son derechos digitales y derechos de la niñez, violencia digital, vamos a ver cuáles son los tipos, cuáles son los riesgos y cuáles son las consecuencias jurídicas. Vamos a ver la protección de datos personales y por último la prevención del sexting y los riesgos asociados. Para comenzar, primero veamos acerca de los derechos digitales y los derechos de la niñez en los entornos virtuales. Bien, por este lado tenemos el tema de los derechos digitales. Voy un ratito, déjenme ver. No, aquí no es. A ver, compartir. Creo que es esta. Sí, muy bien. Analicemos un poquito más a profundidad, se podría decir, acerca de este tema. Los derechos digitales. ¿Qué son los derechos digitales? Los derechos digitales son el conjunto que tienen todas las personas, la cual pueden utilizar el Internet, en las cuales se le garantiza que pueden utilizarlo de forma segura, libre y privada para poder guardar su información de manera correcta. Y los derechos de la niñez son los derechos que tienen todos los menores de edad en el cual buscan aprender y crecer dentro de un ambiente seguro. ¿Por qué es importante saber esto? Primero, porque en el entorno digital todos corremos riesgos, como los cuales son el robo de datos personales, el ciberacoso, el grooming, la violencia digital y la difusión de contenido no autorizada. Por eso mismo, el Estado ecuatoriano y diversos organismos internacionales han trabajado fuertemente para dar protección a los derechos, especialmente, principalmente de los menores de edad. Bajo el marco legal tenemos diferentes métodos de seguridad, varias leyes que nos protegen. Tenemos primero la Constitución de la República del Ecuador, la cual es la norma suprema, la que se encarga de garantizar que todas las personas, niños, niñas y adolescentes, tengan su derecho a la privacidad y a la protección de sus datos personales. También contamos con el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, la cual se encarga principalmente de proteger el desarrollo de los niños, la que garantiza derechos como la identidad, la integridad física, la psicológica, la educación y la intimidad, y protegerlos ante cualquier forma o tipo de violencia. También tenemos la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, la que se encarga principalmente de regular el tratamiento de nuestros datos personales y darnos esa garantía o esa seguridad de que se los va a usar de una forma segura nuestros datos personales. Ahora bien, ¿qué recomendaciones prácticas tenemos para no caer dentro de la violencia digital? Uno, la protección de nuestra información personal. ¿Cómo lo hacemos eso? No compartiendo nuestra dirección, número de teléfono, documentos de identidad, información personal con personas desconocidas. También podemos configurar nuestras redes sociales para que solamente nuestros amigos o conocidos puedan ver lo que publicamos. Dos, pensar bien antes de publicar.
Sabemos que todo lo que se sube al Internet puede permanecer ahí durante mucho tiempo y muchas veces es imposible quitarlo de las redes. Y también evitar publicar o subir contenido la cual va a afectar nuestra reputación personal, académica o laboral. Y tres, no aceptar solicitudes de desconocidos. Si alguien les envía una solicitud, siempre encárguense de verificar quién es. Si ustedes se dan cuenta que tiene pocas fotos, poca información, es mejor evitar. En conclusión, todos nosotros formamos actualmente parte de una generación la cual hemos crecido utilizando el Internet de varias formas, como por ejemplo para el trabajo, para los estudios, para entretenerse, para comunicarse. Por eso que para ser un buen ciudadano no hace falta dejar el Internet, sino que más bien debemos saber cómo utilizarlo de forma segura, respetuosa y consciente. ¿Para qué? Para de esa forma proteger nuestros derechos y los derechos de las demás personas y aprovechar el Internet de la manera apropiada. Muy bien, entonces, pasando al siguiente tema, es acerca de la violencia digital. Vamos a ver cuáles son los tipos de violencia, cuáles son los riesgos y cuáles son las consecuencias jurídicas, las consecuencias legales. Entonces, para esto tenemos la siguiente. A ver, está. Analicemos esto de aquí. La violencia digital, los tipos de violencia, los riesgos y las consecuencias, como ya dije anteriormente. Primero entendamos el concepto de la violencia digital. ¿Qué es la violencia digital? La violencia digital es cualquier tipo de acción o delito realizada mediante ¿qué? Dispositivos electrónicos con el propósito de causar daño psicológico, emocional, moral, económico hacia la otra persona. Conocer cuáles son los tipos de violencia, cuáles son los riesgos y cuáles son las consecuencias jurídicas nos va a ayudar a evitar o prevenir caer en este tipo de conductas y también para proteger los derechos de las demás personas y promover un uso responsable del Internet. Un estudio demuestra que el 58% de las niñas, de las mujeres, sufren más acoso que los hombres. Entonces, los tipos de violencia que actualmente hay son bastantes, son varios. Pero aquí vamos a nombrar unos cuantos. Tenemos el ciberacoso, el cual consiste en dar insultos, amenazas, humillaciones por medio del Internet de manera repetitiva. El grooming es cuando un adulto engaña a un menor con fines sexuales. La sextorsión, las cuales son amenazas para obtener dinero o imágenes íntimas de la otra persona. La suplantación de identidad consiste en crear perfiles falsos utilizando la información de otras personas para causar daño. La difusión de contenido íntimo sin el consentimiento, compartir fotos, videos, imágenes privadas sin autorización de la persona. Y por último, el discurso de odio, que son mensajes que promueven la discriminación y la violencia. Analicemos dos tipos de violencias digitales que son más comunes en la actualidad. Tenemos el sexting y el grooming. Primero, el sexting. El sexting ocurre cuando una persona le envía a otra, ¿no? Contenido íntimo, por ejemplo, fotos, videos, mensajes, por medio del teléfono, por medio de redes sociales como WhatsApp, Telegram, Snapchat, Instagram. Pero aquí el problema viene cuando utilizan este contenido para difundirlo ante otras personas. Por otra parte, el grooming ocurre o sucede cuando un adulto y alguien mayor trata de ganarse la confianza de un niño, trata de hacerse amigo para manipularlos y obtener fines sexuales. ¿Cuáles son los riesgos cuando ya has caído dentro de la violencia digital? Tenemos varios. Daños psicológicos, estrés, depresión, pérdida de privacidad, robo de identidad, problemas dentro del ambiente familiar, bajo rendimiento en tareas, en lo académico o en lo laboral y daños en la reputación de cada uno de ustedes.
Como consecuencias jurídicas, tenemos las siguientes. Estas son artículos que nos protegen ante situaciones como estas. En el COIP, en el artículo 178 tenemos el tema acerca de la violencia de la violación a la intimidad. ¿En qué consiste eso? Que cualquier persona que obtenga contenido privado y reproduzca, difunda, grabe esta información sin autorización es penado por la ley. También tenemos en el artículo 212 del mismo COIP acerca de la suplantación de identidad, la cual sanciona a quien de manera ilegal utilice la identidad de otra persona, la información de otra persona. ¿Para qué? Para obtener beneficios propios o causar daños, perjuicios a otras personas. Y por último, tenemos en el artículo 52 del Código de la Niñez y Adolescencia, en la cual se prohíbe utilizar públicamente la imagen de un menor de edad sin su autorización, especialmente de los niños, peor aún, a menos que los padres den permiso. Como tercer tema, vamos a analizar acerca de la protección de datos personales en el Ecuador. ¿Qué métodos de protección tenemos? ¿Cómo podemos prevenir esto? Para eso vamos a ver la siguiente. Muy bien, aquí está. Protege tus datos personales en el Ecuador. ¿Cómo hacerlo? Ahora bien, primero entendamos por qué es importante proteger eso. En la actualidad, hoy en día, compartimos mucha información personal de distintas formas, a veces incluso hasta sin darnos cuenta, por medio de redes sociales, páginas web, aplicaciones, universidad o servicios públicos. Si todos estos datos que nosotros compartimos, que son personales, no son protegidos de la manera adecuada, pueden ser utilizados para cometer fraudes o robo de identidad. Uy. Pueden ser utilizados para distintas formas, ¿no? Distintos delitos, fraudes, robo de identidad, la cual afecta a las demás personas. Por eso, como métodos de protección para nuestros datos personales, tenemos los siguientes. Utilizar contraseñas seguras o cambiarlas cada cierto tiempo. No compartir nuestra información personal innecesaria. Desconfiar de enlaces o correos sospechosos, conocidos como phishing, y descargar aplicaciones dentro de sitios oficiales. Y en caso de que nuestros datos sean vulnerados o caigamos dentro de la violencia digital, la mejor recomendación que podemos hacer es ir y presentar una denuncia ante Fiscalía, la cual se encarga de investigar el posible delito. También tenemos la Policía Nacional, la cual tiene una unidad especializada para ciberdelitos y delitos informáticos. Y por último, la DINAPEN, la cual se encarga especialmente cuando las víctimas son niños, niñas o adolescentes, es decir, menores de edad. Para finalizar, vamos a analizar un último tema que es la prevención del sexting y cuáles son sus riesgos asociados. No sé si ustedes en algún momento han escuchado hablar acerca de este tema, acerca del sexting. Bien, el sexting consiste en el envío de contenido de tipo sexual, contenido personal, por decirlo así, por medio de fotos, videos, imágenes, hacia otra persona. Y aquí el problema viene cuando no se sabe controlar esto. ¿Por qué ocurre el sexting? ¿Por qué es algo común? Bueno, especialmente el sexting se da en los jóvenes, en los muchachos menores de edad, jóvenes, adolescentes, en la cual buscan aprobación o validación. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos piensan que haciendo esto van a encajar o van a ser perfectos dentro de la sociedad practicando esto. También por curiosidad
dentro de esa etapa de la adolescencia les entran las ganas de hacer ese tipo de prácticas. Y algo que es bastante común es la presión de amigos, la presión de la pareja, que les insisten, que lo haga repetitivamente. Actualmente esto no es un fenómeno, no es algo extraño, ya que estudios en el Ecuador demuestran que en los colegios de Quito, ya muchos jóvenes, adolescentes, ya han empezado a hacer este tipo de prácticas, el cual es enviar este tipo de contenido, ¿no? Tanto chicos como chicas. Los riesgos de hacer esta práctica, primero, es la difusión no consentida. Una vez que la persona envía ese tipo de contenido, la otra persona puede utilizarlo para perjudicarte a ti mismo de una forma perjudicial. Dos, la violencia digital. Cuando se difunde este contenido sin permiso, la persona que lo hace puede utilizar esto como para chantajear, para amenazar, con dos propósitos. El primero, obtener más de este tipo de contenido, contenido íntimo, o si no, dañar la reputación de cada uno. Bajo el marco normativo aplicable, tenemos en la sentencia 456-20 de la Corte Constitucional del Ecuador, en la cual señala que cuando sucesos como estos, delitos como estos, ocurren dentro de un ambiente educativo, una escuela, un colegio, la institución debe primero respetar el debido proceso que se sigue de manera legal y principalmente garantizar dos cosas, el derecho a la educación y aplicar las medidas necesarias de carácter restaurativo hacia la víctima. Incluso muchas veces cuando pasan cosas como esta, la institución debe pedir disculpas al estudiante. Por otro lado, en el ámbito emocional, en el aspecto emocional, los efectos son los siguientes. Uy, ¿qué pasó? Se salió, creo. Los efectos negativos que hay son los siguientes: baja autoestima, vergüenza, ansiedad, aislamiento. Solamente quieren estar solos, metidos en su cuarto por la vergüenza que sienten, ¿no? De que hayan difundido contenido personal, íntimo de las personas, especialmente de los jóvenes. Y en casos extremos, cuando no se ayuda rápidamente a tratar este tipo de emociones, llegan al suicidio. Para no llegar a correr estos riesgos, veamos qué métodos de protección tenemos, qué recomendaciones prácticas podemos seguir. Como primera recomendación, podemos configurar la privacidad de nuestras redes sociales, de nuestros dispositivos, poner contraseñas seguras para que nadie pueda obtener este tipo de información, de contenido personal. Dos, no ceder ante la presión de las personas, no ceder ante la presión del novio, del amigo, del grupito, saber tener actitud y saber decir que no. Y dos, si es que ya has caído dentro del sexting o sabes de alguien que ha caído dentro del sexting, conversa con un adulto de confianza. Pueden ser tus papás, algún amigo grande, con el propósito de que te ayude a salir de esta situación de riesgo. Por otro lado, la protección de nuestros datos personales debemos tener en cuenta que nuestras fotografías, nuestros videos, nuestros chats son datos personales y que absolutamente nadie puede compartir esto sin nuestra autorización. También, en la Superintendencia de Protección de Datos Personales tenemos esta herramienta, la cual se encarga principalmente de que nuestros datos estén seguros y que nadie más pueda acceder a estos. Como vimos antes, contamos con el Código de la Niñez y Adolescencia, la cual se enfoca principalmente en menores de edad. Y por último, el Código Orgánico Integral Penal, más conocido como COIP, la cual se encarga de dar sentencia a estas clases de delitos. Por último, para finalizar, veamos qué podemos hacer
ante un caso, ante estar expuesto ante el sexting? O si es que ya caíste en esto, veamos cómo se debe reaccionar, qué pasos seguir. Primero, si la persona te amenaza, te manda mensajes de que le envíes más contenido, más fotos o cosas así, no respondas. Dos, guarda las capturas, toma captura de pantallas, de llamadas, todo eso, captúralo y guárdalo como evidencia para demostrar que esa persona te chantajeó, te amenazó. Tres, informa a un adulto, a tus padres, a tu profesor o algún adulto de confianza, algún amigo tuyo de confianza. Cuatro, reporta el problema, reporta este tipo de contenido dentro de la plataforma. Por ejemplo, si hubo sexting por medio de alguna aplicación, puede ser WhatsApp, Instagram, Facebook, puedes reportarlo por medio de la plataforma, de la aplicación. Y por último, como vimos en antes, presentar la denuncia ante las autoridades competentes si es necesario. Tenemos la Fiscalía, la Principal, la Policía y DINAPEN. Entonces, muchas gracias por haber escuchado acerca del tema del sexting y cuáles son los riesgos y también de los otros temas que analizamos. Para finalizar, le quería hacer unas preguntas a ustedes. Bien, primera pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias emocionales que puede sufrir una víctima de la violencia digital? Pregunta para ustedes. Depresión, mija, depresión. Depresión, ya muy bien, correcto, muchas gracias. Eh, ¿De qué maneras pueden proteger sus datos? Uy, ¿de qué manera pueden proteger sus datos personales dentro de las plataformas digitales? ¿De qué forma? ¿Mm? ¿Dentro de qué, sí, dentro de qué plataformas? A ver, Liz, Bueno, habían diversas formas, pero una de ellas decía cambiando nuestras contraseñas constantemente. ya, muy bien, correcto. Y por último, ¿qué podemos hacer o qué debemos hacer si sabemos de alguien que ha caído dentro de la violencia digital o si ustedes mismos están cayendo dentro de esto? ¿Qué hay que hacer? ¿Mm? ¿Qué pasos se deben seguir cuando ya eres víctima de la violencia digital? Yo. A ver, Francisco. Presente. Tomar capturas de pantalla y tener más información sobre el tipo que le está pidiendo esas cosas, supongo. Ya, muy bien, muchas gracias. Liz, Bueno, también recordar que la Constitución y los otros organismos te amparan para si te está sucediendo este tipo de delitos. Entonces, obviamente, lo primero que tienes que hacer es no entrar en pánico, sino recabar todas las pruebas necesarias. Si eres menor de edad, pues hablar con alguien mayor de confianza y poner la demanda pertinente. correcto, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos, chicos, amigos, conocidos que se han unido hoy. Agradezco mucho su tiempo que han dedicado a esta breve charla. Eh, y eso, les deseo una excelente noche a todos. Pasen bien.